Bueno, estamos ahora con Fabián Novak y Luis Núñez. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jaime? La primera pregunta tiene que ver con el legado institucional. ¿Cómo queda institucionalmente Venezuela después de Hugo Chávez? Rápidamente, porque luego lo que más le interesa, me imagino, a la gente es qué cosa puede pasar de ahora en adelante, ¿no? Las especulaciones siempre es lo más entretenido. Pero no sé quién puede hacer un resumen del estado institucional de... Bueno, Jaime, cuando uno en la tarde de hoy ve pasar a los 5 poderes del Estado venezolano, con el brazalete que se identificó el golpe de Estado del 4 de abril, creo que el futuro institucional de Venezuela anda muy mal, y su presente también. O sea, ver la presidenta del Jurado Nacional de Elecciones con el brazalete del golpe de Estado del 4 de abril, creo que no es muy buena señal para las instituciones. Claro, está en la grabación, podrás bajarlo de YouTube esta noche antes de dormir. Eso es la antología. Me imagino que Fabián podrá decir algo al respecto. Sí, bueno, definitivamente Hugo Chávez ha destrozado las instituciones, ¿no? Lo dijo muy bien Roberto Abusada, ha sido un Atila de las instituciones democráticas. Por lo que dices tú, tu introducción estuvo muy buena, ¿no? Porque no solamente ha destruido, Jaime, los poderes, el equilibrio de poderes, el Congreso, el poder electoral, sino que adicionalmente ha perseguido y sigue persiguiendo a la prensa. Sí, pues. Entonces es un país donde no hay libertad de expresión y los pocos medios que ejercen la libertad de expresión están perseguidos, están arrinconados contra la pared. Entonces yo no sé en verdad qué legado deja Chávez. Yo no creo que haya que celebrar nada absolutamente sí, pues, de este señor. Y vamos de aquí. ¿Qué te parece lógico que se declare 3 días de duelo nacional en el Perú por la muerte de Hugo Chávez? Mira, en general me parece que la reacción de los países, incluyendo la nuestra, es poco explicable, ¿no? Porque si uno ve a Chile, ve el caso de Colombia, por ejemplo, ¿no? Ver al presidente Santos diciendo que esto es un hecho terrible no solamente para Venezuela, sino para América Latina. O sea, yo obviamente como cristiano, como católico, siempre lamentamos todo tipo de muertes. Claro, obviamente. Eso es algo natural, pero de ahí a comenzar a hablar de legados, o comparar a Chávez, ¿no?, como un luchador social, como una persona pues que de alguna manera ha buscado mejorar la situación de los pobres. Esto no ha sido así y creo que Roberto Abusada lo ha demostrado muy bien. Pero adicionalmente de eso, el clima de violencia que se vive en Venezuela, 50 homicidios por día se cometen en Venezuela. Es uno de los países más violentos del mundo. Y no solo eso, justo Luis me decía ahora las cifras, tenemos estas famosas milicias creadas por Chávez y me contaba que en Caracas solamente hay 100.000 personas armadas por Chávez. Entonces, ¿de qué institucionalidad y de qué legado estamos hablando? ¿Esos son los círculos bolivarianos? Así es. Los círculos bolivarianos derivaron en estas milicias a las cuales Fabián está haciendo alusión. Que es un Estado pues, es de control político. Un ejército paralelo para apoyar al ejército que ahora es ejército bolivariano, con nombre y apellido también. Y además este ejército bolivariano está, entiendo, muy penetrado por los cubanos, ¿no? Sí, hay mucha penetración cubana porque Cuba, con toda la tradición que tiene de 50 años bajo este sistema, ha estado entrenando. Pero ahora tenemos también visitantes de Irán que también son expertos en el manejo de armas y que nos visitan de cada rato, y muchos ya viven en Venezuela. Lo preguntaba porque, digamos, en teoría, una vez que muere el caudillo, que es el factor cohesionador, digamos, las distintas partes que hay en el grupo dominante pueden cada una empezar a buscar su propio beneficio. Sí, de hecho ya hay una división hacia lo interno. Creo que empezamos mal esta etapa posible de una supuesta transición, que alguna gente hablaba esta mañana, transición en la cual yo no creo, porque lo primero que se hace es violar otra vez la Constitución. La Constitución, y el propio Chávez establecía en su última alocución antes de irse a Cuba, que bueno, que si él fallecía, Maduro pudiera ser su candidato. Cuando habla de candidato significa que está hablando que aceptaría unas elecciones, tal como lo dice la Constitución. Y según la ley, según lo que dice el artículo 233, debería asumir el presidente del Congreso Nacional hasta que se haga estas elecciones. Y aquí te tengo nada más y nada menos que el primer decreto, que es el decreto donde se dan los 7 días de duelo, y ya viene Maduro firmando como presidente. Presidente encargado de la República, esa Nicolás figura, Maduro.
pues no es adecuada. Claro, debería ser el famoso Diosdado Cabello. Diosdado Cabello que pudiera... Dado por Dios, dado Sí, por Dios. sí, sí. Así si Dios lo ha dado, él debería ser, pues, en todo caso, el que asuma temporalmente la... Entonces empezamos también. Empezamos de esa forma. Y él va a ser, claro, probablemente él va a ser el candidato, o esto todavía no es seguro, de repente hay una disputa interna. Chávez ha dicho que si él fallaba absolutamente, Él va a ese ser era el su candidato, o sea, que él va a ser el candidato. Claro. Y hay otra cosa, que es el artículo 229 de la misma Constitución, que dice, si el vicepresidente va a participar en una elección, tiene que separarse del cargo. Claro. Ajá, y no... Y acaba de firmar como presidente encargado. O sea, lo que tú iniciaste con tus palabras de decir que no hay institucionalidad, se comprueba con todas estas cosas. La presidenta del jurado con el brazalete y ahora el señor asumiendo la presidencia que no ha jurado, porque los constitucionalistas todos saben que debería haber un acto de juramentación. Claro, Hasta sí. ese, que no estaría bien, debería ser pasado por un acto, pero ya firmó un decreto con un cargo que no tiene. Es un gobierno de facto, en buena cuenta. Pero, digamos, se supone que va a haber elecciones dentro de los 30 días, es decir, que es además un plazo muy ajustado, ¿no? Es muy ajustado. Fabián, que conoce de estos temas, también sabe que unas elecciones con voto electrónico es muy difícil montarlas en 30 días. Porque las propias máquinas y los propios software hay que prepararlos, y 30 días es muy poco. Bueno, 30, o, bueno, supongamos que por razones técnicas se demore un poco, lo más probable es que Maduro gane las elecciones por el clima que existe, ¿no? Sí, bueno, acá hay dos cosas. En relación a lo primero, a lo de los 30 días, efectivamente, si uno lee la Constitución, literalmente uno entiende que la convocatoria debe ser dentro de los 30 días siguientes. La convocatoria, ¿no? La realización de las elecciones. Es que ahí viene el tema. Ahora lo que está interpretándose es que la convocatoria sería dentro de los 30 días siguientes y eventualmente las elecciones serían dentro de los 60 o 90 días posteriores. Ya, Digamos, se está discutiendo esa posibilidad. Con este ánimo de interpretar la Constitución, digamos, como el Ejecutivo venezolano quiere, todo es posible. Y ahora, sin embargo, a Maduro y al gobierno le interesa, creo, convocar elecciones cuanto antes. Claro. Porque de acuerdo a las proyecciones que se están dando en algunas encuestas, desde antes de la muerte de Chávez, Maduro tiene cerca del 57-58% de aceptación, es decir, estamos hablando de casi el 60%. Mientras que Capriles, que parece que es también el candidato de la oposición, no pasa del 30%. Entonces, la diferencia es bastante grande, con el agravante de que van a tener todo el aparato estatal nuevamente a su favor, el control de los medios de comunicación y más bien un desperdicio seguramente de bienes y de dinero público de los propios venezolanos para ensalzar la figura de Maduro y que éste sea presidente. Claro. Hay que recordar que 48% de la población venezolana vive de los programas sociales. Son más de 30. 48%, no van a querer perder esos beneficios. Son más de 30 programas sociales, Jaime. Tienes 30 programas sociales activos, tienes control de precios que los beneficia, se eleva el sueldo mínimo, estableces una serie de leyes para evitar que las empresas privadas voten al personal o eliminen personal. Entonces, claro, con todas estas medidas es obvio que debe tener una base electoral en los sectores D y E muy fuertes, ¿no? Además es un círculo vicioso porque ese tipo de medidas tan controlistas hacen que la producción sea cada vez menor y haya cada vez menos empleo productivo, digamos. Exacto. Entonces más gente empieza a depender de los regalos del Estado, digamos, de la caridad estatal. Así es. Y como hay petróleo que siempre entra, esa caridad se puede mantener, pero esto es a costa de que haya cada vez menos producción. Es una cosa, es un círculo perverso. Es un círculo vicioso. El año pasado, y ahora que vamos a cumplir este fin de semana con el Día Internacional de la Mujer, el año pasado el presidente creó un nuevo programa que es que una mujer que dé a luz por cada hijo tiene otro ingreso y por supuesto las tasas de natalidad se dispararon. Pero la gente cree que eso es un beneficio. ¿Cómo hace una persona pobre con 7 hijos? Sí, pues. Por una migaja, por una miseria. Es que son hijos del Estado, pues. Pero el papá murió. Lamentablemente, y yo prefiero separar la persona humana del político. Lo que vimos hoy en televisión y lo que se va a ver en estos 3 días es que ha fallecido casi Dios. Sí, sí. Ayer un presentador de la televisión venezolana, del canal oficial del Estado, dijo, no entiendo cómo Dios pudo matar a su hijo. O sea, estamos en un clima de locos.
Y Abusada y Fabián han hecho un recorrido por la vida de Venezuela en sus intervenciones, y Venezuela no se merecía este destino. Pero Patricia Poleo tiene un comentario distinto, ¿no? A quienes me maldicen por Twitter les digo, no estoy conforme con la muerte de Chávez porque luché por verlo preso pagando sus culpas. Es decir, y antes pone otro Twitter diciendo no es posible que Dios lo haya... ¿Cómo es posible que haya tenido que ser Dios el que los mate y no, digamos, él como consecuencia de sus actos? Y una cosa contradictoria, Jaime, también es que Chávez, que se jactaba de ser nacionalista, sin embargo ha lastimado la nacionalidad y la soberanía venezolana día a día, ¿no? Esta penetración cubana, por ejemplo, que Capriles hablaba de 45.000, otros hablan de 60.000 cubanos, técnicos cubanos, entre profesores, médicos, servicio de inteligencia. Exacto, metidos en Venezuela, y asimismo hemos estado durante buen tiempo con el centro del poder en La Habana y no en Caracas. Sí. Es una cosa de locos. Y económicamente hipotecados a la China, porque pues, adicionalmente hay unos préstamos que yo he leído que son como 20.000 millones de dólares en préstamos por lo menos contra el petróleo futuro. Así es. Entonces, y despilfarrando además, ¿no?, los recursos, 125.000 barriles diarios dados a Cuba, 1% de interés pagaderos en 25 años. Así es. Es decir, petróleo regalado. Ahora la pregunta es, ¿qué puede pasar? Maduro gana y se instala su gobierno, que son 6 años en teoría que tendría, pero ¿llegaría al final? ¿Cuánto tiempo podría durar? No solamente por los problemas económicos, digamos, que podrían estallar finalmente, si es que la inflación termina de disparar, porque como vemos el dólar está muy aguantado, va a tener que seguir devaluándose, eso puede producir una espiral inflacionaria, sino que además por las disputas internas entre los distintos líderes, muerto el gran caudillo, digamos, puede haber disputas, luchas internas. Ahora no sé si los militares están de alguna manera muy vinculados a Cuba, o controlados por cubanos. Maduro está muy vinculado. ¿Se va a radicalizar este proceso? ¿Van a ir más expropiaciones? ¿Qué cosa más puede pasar? Parece que las malas noticias por las declaraciones en contra de la oposición es que el proceso se va a radicalizar, por lo menos en el corto plazo. Puede ser que a mediano plazo, por las explicaciones que has dado de las cifras en inseguridad y mal manejo económico, el pueblo al final, y más si tocan el precio de la gasolina, que lo van a tocar porque ya no pueden sustentarlo más, yo creo que en mediano plazo sí va a haber un tremendo problema de violencia entre los venezolanos, y eso va a desatar una espiral que solo terminará con malas noticias. Lo lamento mucho, pero creo que es así. Sí, pues eso es por las razones económicas. Habría que ver, sí, pues, porque Maduro es un hombre muy vinculado, entiendo, a los Castro, ¿no? A Cuba. Claro. Y si es que efectivamente la presencia cubana en las Fuerzas Armadas es importante, entonces él, claro, puede afirmar una suerte de dictadura, puede imponer medidas radicales al principio por lo menos, pero eso no va a hacer sino acelerar el problema. Lo que pasa, el problema que Maduro va a tener que enfrentar es el tener que sincerar la economía. Y ese sinceramiento de la economía le va a generar un costo social. Claro. O sea, recuerda que cuando se produce la última devaluación, que no es la primera que se produce durante el régimen chavista, comienzan a atacar a Maduro diciendo, bueno, se nota que Maduro no es Chávez, Chávez no habría hecho esto, decía el pueblo venezolano, ¿no? Por tanto, Maduro va a tener que sincerar la economía porque no le queda otra, y va a tener poco margen o poco espacio para el populismo. Va a tener que sincerar, no va a tener que controlar a la población con medidas mucho más duras, como dice muy bien Luis. Sin embargo, creo que si Maduro es un hombre medianamente inteligente, va a poder, quizás tendría la necesidad de alguna manera debilitar el régimen tan férreo que tiene hasta ahora, a efectos de eventualmente sí lograr una transición más ordenada y que, digamos, él pueda eventualmente irse a su casa y no ir preso posteriormente o ser perseguido o enjuiciado, ¿no? Entonces creo que lo inteligente de Maduro podría ser eso, es decir, negociar con la propia oposición una salida política de él y de su gente y una transición con elecciones realmente libres. Ojalá fuese un chavismo sin Chávez más atenuado. Hay una luz tal vez en el camino. Yo manejo las cifras de la elección del 2006 y del 2011, del 2012. Chávez creció del 2006 al 2012
apenas 8% de votos, mientras que, digamos, Chávez llevaba 14 años gobernando y sacó 7 millones de votos, mientras que Capriles consiguió 33.2 más votos que en la elección que manejó la oposición en el año 2006. O sea, hay un caudal ahí de votos. Ninguna elección es igual a otra, pero pudiera ser una luz en el camino, porque Chávez ahora ya no es el candidato. Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo les agradezco muchísimo por su participación. Este análisis ha sido muy interesante. Hemos estado con Fabián Nova, de la Universidad Católica, y Luis Núñez, director para el Perú del Instituto Nacional Demócrata. Vamos a una pausa y regresamos ahora con la ministra de Justicia, Eda Rivas. Vamos a ver de qué se trata esta política contra el crimen organizado, este Consejo Nacional de Política Criminal que se ha creado y que va a estar elaborando un plan. Ese es un problema muy serio en el Perú. Vamos a ver qué se está pensando. Regresamos.